podríamos presentar este espacio con un bienvenidos y bienvenidas, pero vamos a cambiar la fórmula por un buen provecho. Y es que estamos ante un libro eminentemente culinario. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, fue publicado en 1989 y rápidamente se ganó el aplauso de la crítica y el público. Fue tal su éxito que en 1992 su marido, el director mexicano Alfonso Arau, hizo una adaptación cinematográfica de la obra que obtuvo una maravillosa acogida. Pero volvamos a la vida de Laura Esquivel. Nació el 30 de septiembre de 1950, en México DF. Fue la tercera de los 4 hijos de Julio César Esquivel, operador de telégrafo, y de Josefa Valdés. Entre 1966 y 1968 estudió teatro y creación dramática, siendo su especialidad el teatro infantil. Fue cofundadora, junto a un grupo de amigas, del Taller de Teatro y Literatura Infantil adscrito a la Secretaría de Educación Pública. En sus inicios, Laura Esquivel alterna su trabajo en el teatro con la escritura de guiones de programas infantiles para la cadena cultural de la televisión mexicana. Y en 1983 funda el Centro de Invención Permanente, un espacio cultural en el que se desarrollan e imparten talleres artísticos para los más pequeños. Es en ese momento cuando su marido, el cineasta Alfonso Arau, la anima a entrar en el cine. Dada la experiencia de Laura creando guiones para la televisión, no duda en emprender esta nueva vía de trabajo. En 1985 escribe el guión de la película Chido One, El Tacos de Oro. Narra la historia de un muchacho apodado El Chido One, que destaca como futbolista en el barrio de Santa Fe. Un ex campeón, Salvador Fuentes, le ve aptitudes y lo entrena hasta hacerlo un profesional. Tras algunos problemas, el Chido One lleva a la selección nacional al triunfo sobre Alemania en el campeonato mundial. Entonces se revela que Salvador es en realidad su padre. Nos encontramos ante una historia dramática que ganó el premio Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México. Al mismo tiempo, Laura estrena su obra de teatro infantil Viaje a la isla de Colitas. En un mágico globo volar, muy cerca del sol, la luna rozar, y más allá, la Vía Láctea ver. Y llegas a una isla, Colitas su nombre es, donde vas a encontrar un mundo de ilusión, con sus animalitos que hablan con los niños. En el globo mágico irás, los pececillos te guiarán, volar con un cantar y a Colitas llegar. Se hace tan popular que se mantiene un año entero en cartelera en los teatros de la capital mexicana. Pero el verdadero éxito de Laura llega con la publicación de la novela Como agua para chocolate. Esta maravillosa novela forma parte del género que popularizó Gabriel García Márquez, denominado realismo mágico. Pero no es una magia que se entrelaza en leyendas con duendes, sirenas o faunos. No, aquí la magia es mucho más sutil, detallista, femenina. Apenas se percibe página tras página, pero a su vez es una novela que no se separa de la realidad. La historia cuenta la vida de Tita, cómo nace en la cocina de su casa y cómo ésta se convierte en un refugio del mundo exterior. Entre fogones, cacerolas y recetas, nuestra protagonista irá alcanzando la madurez. Y es que lo más importante de esta película son las recetas. 12 recetas que retratan 12 momentos importantísimos en la vida de Tita. Estamos ante una historia de amores y desamores, en la que la autora retrata las desigualdades de la época.
Así, Tita se enamora perdidamente de Pedro, pero el matrimonio nunca llega a oficiarse, pues mamá Elena prohíbe esa boda, ya que Tita es la más joven de las hijas y su destino es el cuidado de la madre cuando ésta envejezca. Tita nunca podrá casarse con nadie. Desde ese momento, Tita comienza una lucha encarnizada contra las tradiciones y la forma de pensar de una sociedad mexicana anclada al conservadurismo, en el que el género femenino apenas tiene voz y voto. Pero la lucha de Tita no es solo contra la sociedad, también lo es contra el regio pensamiento de su madre y las costumbres adquiridas, simplemente por fecha de nacimiento. Tita anhela la libertad, pese a todos los dogmas que la retienen. Conforme se hace mayor y madura, su amor por Pedro se vuelve más fuerte y va adaptándose a las vicisitudes de la vida. Ese arrebato de sentimientos, traiciones y pasiones que envuelven a Tita se reflejan en la cocina y en sus recetas. Ahí es donde encaja la parte fantástica de esta historia. Cada plato que cocina Tita está insuflado de los sentimientos de su creadora. Por ejemplo, cuando su hermana contrae matrimonio con Pedro, Tita crea un plato que provoca la huida de todos los comensales. En cambio, tras una declaración de amor, el plato que sale de la cocina de Tita causa arrebatos sexuales. El conflicto de Como agua para chocolate está claramente marcado por la voluntad de nuestra protagonista y lo que el destino le impone. Tita busca desesperadamente la libertad para encontrar la felicidad, pero su madre oprime su existencia, ya que la libertad alejará a Tita inexorablemente de ella y le impedirá tener una vejez tranquila. A su vez, Tita y Pedro están enamorados y ante la imposibilidad de contraer matrimonio, Pedro opta por casarse con Rosaura, la hermana de Tita, para estar lo más cerca de su enamorada. Si de las páginas de Como agua para chocolate extrayéramos toda la parte mágica relacionada con las recetas, nos encontraríamos ante una novela pura, de género histórico, en la que se retrata el costumbrismo de una sociedad y la revolución que vino después. Laura Esquivel nos presenta un trabajo valiente y fidedigno. En sus páginas leemos las costumbres, la forma de hablar del pueblo, los acontecimientos y la forma de vivir de sus gentes. Pero al contrario que hizo Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, Laura Esquivel se centra en los 40 años de Tita, los años clave de su existencia. Es importante enfrentar la inocencia que se vive en la cocina de Tita con el mundo exterior cruel e irracional. La escritora somete a los personajes a un castigo emocional y físico continuo, especialmente a su protagonista, impulsando al lector a mantener la atención de principio a fin. Fue tal el éxito de este bestseller que se tradujo a decenas de idiomas y ganó el premio American Bookseller Book of the Year, uno de los galardones más prestigiosos de Estados Unidos. El propio Alfonso Arnau le pediría a su esposa que desarrollara el guión de la novela, que más tarde sería llevado al cine. Laura Esquivel tuvo que hacer frente a una grave trombosis y a un doloroso divorcio, pero por fin en 1995 publicó su segunda novela, La ley del amor, una novela fantástica que se remonta a la conquista de México. En ella, el español Don Rodrigo se enamora perdidamente de Citlali, una joven india a la que toma a su servicio para estar más cerca de ella. Llevada por su odio a los conquistadores, Citlali se venga cruelmente de la pasión de Rodrigo, que acabará matándola. Marcados por esta trágica historia de amor y odio, los protagonistas irán reviviendo su drama en sucesivas encarnaciones a lo largo de 8 siglos. La inspiración y las imágenes que se desarrollan en Como agua para chocolate vuelven a aparecer en la antología Íntimas suculencias, publicada en 1998. A estas novelas le sucedieron Estrellita marinera de 1999, El libro de las emociones en el 2000 y Tan veloz como el deseo de 2001. En 2004, Laura escribe Malinche, una biografía del amante indígena de Hernán Cortés. Su última novela se publicó en 2014, una historia de género negro titulada A Lupita le gustaba planchar, protagonizada por una policía alcohólica. Pero para acabar, volvamos a Como agua para chocolate y hablemos de su indudable carácter feminista. Tengamos en cuenta que estamos ante un texto revolucionario por varias razones.
como Agua para chocolate, es un bestseller escrito por una mujer que rápidamente se convierte en un éxito internacional. Es una novela con un marcado carácter femenino, no solo porque esté protagonizado por mujeres, sino también porque éstas nos ofrecen una visión propia y oportuna de la Revolución Mexicana. Es importante comprender que en este contexto histórico y en el uso que se hace de la cocina, es la mujer la que adquiere un papel protagonista. Cualquiera de los roles de la época, la madre, el ama de casa, la cocinera, son eminentemente matriarcales y se reflejan fielmente en la novela. Pero Laura Esquivel va más allá de todos estos estándares y otorga a sus mujeres una pureza inaudita que les impulsa a salir de los arquetipos impuestos por aquel tiempo. Tita encuentra en la cocina el espacio vital en el que se siente realmente libre y que no haya en el resto de la casa. Además adquiere un rol dominante gracias a la magia que transmiten sus creaciones culinarias. Gertrudis, su hermana, se convierte en generala y guía a las tropas revolucionarias. Estamos ante la sustitución del hombre por la mujer, una ruptura interesante con los arquetipos de la cultura patriarcal que corresponde a la época. Los personajes masculinos de la novela, en cambio, son débiles y se dejan arrastrar por un sentimentalismo impropio del contexto histórico. Laura Esquivel lleva a cabo un hábil cambio de roles entre hombre y mujer y hombre, que sitúa a la fémina en la cúspide de la pirámide social.